Pero murió por alguna enfermedad. No, de un infarto, sí, un ataque al corazón. Primero uno y después 2 semanas más tarde, cuando estaba en el hospital recuperando, uno muy masivo y No. murió. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues yo tenía 15 años, pero antes de que murió, yo tenía la oportunidad de ver bastante el mundo de AT ahí, porque había conferencias cada año y era siempre en un hotel, entonces siempre me invitaba para estar ahí ese fin de semana de la conferencia en el hotel y conocía siempre a los colegas de su trabajo y tal, sí. Sí. Oye, cuéntanos algo muy interesante. ¿Qué pasó cuando se le criticó de sospechas sus movidas comunistas? Sí, no era movida comunista para nada. Lo que pasa es que él había viajado mucho. En el año 38 fue al Oriente Medio, a Turquía, Siria, Líbano y otros países de esta zona, Irak incluso, para ver el mundo y también para estudiar cómo trataban pacientes psiquiátricas en esos países. Las diferentes metodologías, ¿no? Sí, exactamente, para estudiar y entonces visitaba hospitales mentales y de vuelta a ese viaje en 38 escribió varios artículos sobre esquizofrenia o alcoholismo o depresión y cómo se los trataba en los hospitales mentales en esos países. No, muy interesante también porque entrevistaba a los directores de los hospitales y recogió muchas estadísticas, entonces está todo bastante documentado. Y luego otra vez en 48, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo otro viaje, esta vez a Asia, y visitaba 18 países. Hizo lo mismo, pero en países muy interesantes como Fiji, muchas de las islas Tahiti, y luego Tailandia, India, Burma, que es Birmania aquí, Sri Lanka, etcétera. Y tuvo entonces, bueno, y visitaba también Rusia, Turquía 2 veces, y cuando volvió a los Estados Unidos eran en pleno macartismo, que era como la caza de brujas en los Estados Unidos. Exacto. Y él había firmado varias peticiones para no politizar a las ciencias, que firmaba como mil científicos muy famosos también, como Einstein y todo. Y tenía otras actividades, pero bastante inocentes, y también tenía muchos amigos en círculos de izquierda, por ejemplo, pero mi padre no era nada comunista. Y entonces, pero empezaba a investigarle porque trabajaba como cirujano psiquiatra para el ejército de los Estados Unidos. Entonces decidieron que era un riesgo de seguridad. Entonces tenían que convencerles de que no era un riesgo. Pero le preguntaba por sus amistades, que ni sabía en muchos casos que esas amistades eran más de izquierdas o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. O que tenían contactos incluso comunistas y tal. Él no tenía ni idea. Entonces le daba bastante miedo todo ese porque duró un par de años. Entraron en su casa, confiscaron, por ejemplo, los planos que tenía de ciudades donde había visitado. Era muy sospechoso que visitaba muchos países del este, claro, Turquía 2 veces, pensaba que podría haber sido un espía. Y entonces había un juicio y todo para despedirle. Y entonces al final perdió su trabajo, pero después de todo el proceso no le encontraron culpable, digamos, de nada. Pero eso le daba bastante miedo a que tenía que tener cuidado, porque tenía una familia para
llevar adelante, ¿no? No, claro, claro, sí. claro. ¿Y cuándo empezó a escribir su teoría sobre análisis transaccional? Sí, empezaba... ¿Fue más adelante o fue...? No, era realmente bastante en los años finales de los años 40, cuando empezaba a tener esas ideas. Porque él empezó un poquitín con una formación más psicoanalítica, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y tuvo alguna relación con Freud o...? No, pero con Erik Erikson, que es otro Sí, claro, bastante famoso, sí, y también Paul Federn, que era otro bastante famoso autor y tal. Estudiaba y hizo su, ¿cómo se dice? El análisis que tienen que hacer, ¿no? Para hacerte analista. Pero al final no le aceptaron por sus ideas un poco heterodoxos. Muy diferentes, ¿no? Heterodoxas. Sí, entonces es cuando ese le animaba más a desarrollar sus propias teorías y es cuando empezó. En 47, 48, 49 publica una serie de artículos sobre la intuición, que siempre le había interesado, y ahí se ven las semillas de su obra. Yo os recomiendo a todos que os leáis la obra de Eric Vernet, porque es para mí no solo una teoría humanista muy profunda y que nos ayuda no solo a los profesionales de la salud mental, sino como una ayuda a cualquier individuo que lea sus libros. Y luego cuéntanos un poco también, una vez me comentaste que él trabajó en los barrios bajos de Nueva York como psiquiatra. No fue así. No, era su padre que trabajaba en el gueto que es lo que has dicho antes, sí. En los barrios más pobres de Montreal. Era él que sí, entre los inmigrantes y tal. Le conocía como el médico de los pobres, incluso. Fíjate, qué bonito. ¿Y tiene algún libro escrito? No, pero dejó un documento muy interesante porque él empezaba a tener ideas propias sobre las causas y las curas, posibles curas del tuberculosis. Y él veía que tenía mucho que ver con la densidad de la población y la higiene. Y como los hombres trabajaban fuera de casa, mucho del peso de la enfermedad de los niños estaba con las mujeres, ¿no? Y muchos eran analfabetas y los médicos les daban instrucciones muy complejas para hacer, por ejemplo, para hacer las recetas. Sí. Y al final terminaron de no hacerlos en muchos casos. Entonces él empezaba a ver que parte de las causas y también la cura iba por el lado social de la medicina y no simplemente por dar algún tipo de medicina, pero que tenían que ver con las condiciones sociales. Entonces él empezaba a trabajar en favor de las mujeres en sus casas, de darle más educación higiénica, ¿no? Y entonces le invitaban al colegio de médicos para dar una conferencia y era como los judíos no podían ser parte del colegio médico en Montreal, no podían ser socios del colegio médico por ser judíos, ¿no? Pero le invitaron y incluso había protestas que invitaron a un judío pero al final había bastantes socios que sí que quería escucharle y él ahí explayó sus teorías sociales sobre las causas de la enfermedad. Muy interesante. Entonces hay un documento sobre eso que está publicado como apéndice del libro, una infancia en Montreal. Yo os lo voy a enseñar por si os interesa. Sí, es un libro precioso basado en un manuscrito que encontramos en su estudio después de muerte. ¿Ah, sí? Sí. Qué interesante. Y tu abuelo debió ser un gran guía para tu padre, ¿no? Sí. Y os mencionaba mucho su figura.
Sí, y teníamos un cuaderno precioso de los dibujos que mi abuelo había hecho, supongo que en McGill, de lo que veía en el microscopio de aquellos años, ¿no? Principios del siglo XX, finales del siglo XIX, dibujos de las células de la sangre, todos en colores preciosos, o sea, unos dibujos maravillosos. ¿Y lo conservas? Todo un cuaderno, sí, lo conservamos. Qué bien. Sí. Como no te me gustó un poco mucho tiempo, Sí. ¿te gustaría comentar algo más? No, pero ha sido una gran sorpresa encontrar aquí en España tanto interés en AT y conocer a gente muy maravillosa que forman parte de ese mundo, y especialmente nuestra amistad. Y gracias por entrevistarme. Gracias a ti, por supuesto. Perdona por el acento. No, que nunca voy a perder, aunque esté aquí. No, y además hasta es atractivo. O sea que está muy bien. Pues muchas gracias y nos veremos pronto.